es un Bambi, yo no la hice, y la que sigue también, se aprecia que está el Bambi en foco y el paisaje fuera de foco. Y esta es una característica de la fotografía, la que sigue pues, que se replica en otros lenguajes. Por ejemplo, en el dibujo no hay ninguna necesidad de que los personajes, más allá de una cuestión narrativa, estén en foco y el paisaje esté fuera de foco, porque es un dibujo, podría estar todo representado con la misma nitidez. Entonces la fotografía lo que hace es, de alguna manera, nos enseña a ver el mundo, nos enseña una manera de mirar, que se replica en muchos lenguajes, y podés mostrar la otra. Y una de las cosas que yo hago para quebrar eso es que todo esté en foco. Por ejemplo, en la anterior y en esta está en foco el primer plano, el interior del zapato, está en foco la protagonista y está en foco la ciudad. Entonces es como otra manera de construir un relato y otra manera de ver, otra manera de presentar una imagen. Una extrañeza. Y a eso, claro, a eso me refiero, a extrañar la imagen, a que la imagen provoque algo desconocido, ¿no? Es leve. A mí siempre me fascinó, bueno, de la obra de la escalera, la idea de que vos estabas en el momento, claro, pero no se te ve porque estás moviéndote. Podés mostrar, creo que la tercera, la número 3. No, la escalera no está, pero en la número 3 es un videíto de cómo yo trabajo. Y está para atrás, acá, ahí. Esto es cuando yo hago una foto, queda la cámara abierta en bulbo, o sea, exponiendo todo ese tiempo, y yo voy iluminando con la linterna, y se aplica la definición de fotografía, que es grabar con luz, dibujar con luz. O sea, solamente se graba lo que yo estoy iluminando, voy cambiando de ángulo. Y vos estás con ropa oscura. Y yo estoy con ropa oscura para no salir, y ese es el resultado de la foto. En general no salgo, a veces sale una sombra, pero bueno, ese pequeño movimiento de la luz genera una extrañeza, ¿no? Hay un artista que se llama Jeff Wall, fotógrafo, sí, ¿no? Que a mí siempre me llamó la atención su modo de trabajo, porque armaba, como te habló Viván, como una escena, y la detenía como si armaran nosotros en una mesa, en una ponencia, y nos detenía en este momento instantáneo, no sé, yo hablando, quédate ahí, quieto, no sé qué, y entonces ahí había un momento de quietud forzado por él, que nos decía quédense quietos en ese momento, como y el clic de la máquina, y eran dos de tensión, tan sutil esa detención, que provoca una extrañeza a la percepción. En realidad es eso, es como tu fuera de foco invisible, no visible. Hay como una extrañeza en Jeff Wall que decías, ¿qué es lo raro acá? Está como demasiado artificial para ser natural. Y todo intentaba ser muy natural, ¿no? Trabajando papeles. Sí, en general, con la obra de él son imágenes inquietantes, pero no sabes, o sea, ves la huella del inquietante, pero no sabes a qué se debe. Sí, exacto, como que la percepción fue engañada. A mí me surgía de la charla, la relación que están haciendo entre la pintura y la fotografía. Todo el tiempo me aparecía un pensamiento que yo he tenido de mi experiencia fotográfica y pictórica. Y siempre me dije, ponía la cámara y la cámara veía una realidad mucho más débil que sacando la cámara veía mis ojos. Entonces siempre digo débil por mi experiencia, la riqueza de la vista, del ver humano, para mí es imponente. Pero conjugar una cosa y otra como recurso, una u otra, o y otra, como recurso representativo de lo complejo, lo que están desarrollando tan maravillosamente. Pero me encantó la solución que da de los focos, porque es difícil generar un foco, salir del discurso clásico de que el foco es uno solo, sí, ¿no? Y lograr la unidad visual en una totalidad pictórica. Bueno, porque es parte de la posibilidad de la riqueza del ver, ¿entendés? Que sí, la máquina genera una solución. No es la máquina, no es la máquina. Vos y la otra solución. Digo, claro, sí. Para poder hacer eso, yo trabajaba, esas fotos que mostré están hechas con una cámara de película, y primero, por ejemplo, trabajaba en el interior
con el foco en el interior y la ventana cerrada. La cámara de película, el tiempo que puedes exponer es infinito. Sí. Entonces, una vez que trabajaba el interior, hacía foco en el infinito y levantaba la persiana y oscurecía el interior. Entonces, así salía el paisaje que estaba lejano en una misma toma. ¡Wow! Claro. Pero vos además, en este caso, si no me interesa saber, es una exposición larga, porque acá el objetivo abierto, Sí. entramos a hacer toda la operación de multifoco lumínico, Sí. y después elegís, ¿qué pasa ahí? Se impregna, digamos, no es la palabra, se imprime que varias o una con diversos focos lumínicos. No, se imprime Una, claro. La empresa una. Claro. Es como esas fotos, digamos, de exposición sostenida donde los autos dejan la estela y Claro. después se ven las estelas. Claro. Sí. Claro. Sí. Ahora, es interesante porque es lo que hace Sugimoto, ¿no? Sugimoto se llama, el de los cines. Sí. Claro. Es el horizonte marino. Claro, el de los cines pone la cámara y pasa la película entera y él deja el objetivo abierto. Entonces, lo que se obtiene es un haz de luz. Es una pantalla blanca. La producción de Sugimoto de los cines es así, ¿no? Sí. Entonces lo que se ve, por eso elige salas ornamentalmente históricas y de otra época, ¿no? Porque lo que se ve solamente es la ornamentación que acompaña la pantalla, ¿no? Y en la pantalla, habiéndose proyectado la película entera, solo se registra un haz de luz. Lo que es una especie de metáfora extraordinaria del cine mismo, ¿no? Que es pura luz, digamos, ¿no? Bueno, el cine es sala, por las dudas, claro, porque ya el cine no es lo mismo, no es lo que era. Qué buena esta película de Fujimoto. Pero yo quería hacer una. Son todas iguales. Son todas iguales. Yo solo quería. ¿Te acuerdas lo que vos decís recién? Estaba viendo lo paradójico, ¿no? Porque en aquel debate que yo esbozaba de los comienzos, ¿no? Donde el aparato, la impresión fotográfica era una especie de fascinación y de revelación extraordinaria acerca de la plasmación fidedigna del mundo, ¿no? Y frente a la pintura, ¿no? Decían algunos, ¿no? El aparato muestra lo que el ojo humano no ve. Es decir, contrariamente a lo que vos decías, que lo que veías era mucho menos rico, no sé si era la palabra, o fidedigno a lo mejor. Pero otros decían, entonces, no, hay que recuperar la verdad de lo humanamente observable. Es decir, que eso es más verdadero que la verdad del aparato, ¿no? ¿Quién decía? No, esa era un signo síntesis del debate Bien, claro. de la época, ¿no? La verdad, ¿cómo repite? común. Repite la frase, ¿cómo era? La verdad, ¿cómo dice? Dice, el aparato es completamente eficaz porque muestra lo que el ojo humano no ve, decía, ¿no? En defensa de la máquina, ¿no? Sí. Además, estamos hablando de una época de la revolución industrial, lo cual era bastante comprensible. ¿Cuándo le han dicho eso? No, y cuando surge la fotografía, digo, Siempre. en el momento, sí, siempre. Porque, claro, el debate, la bisagra, dado que estamos hablando de esto, continúa en dilema. De otra manera, de una manera quizás mucho más conceptual o hermética o de cenáculo. Pero si nos ponemos a conversar, el dilema es parecido. Pero la otra postura era recuperar, decían, ¿no? Los que estaban a favor de la pintura, digamos, como disciplina de representación. Hay que recuperar la verdad de lo humanamente observable, que esa es la verdad, digamos, ¿no? Entre dos ojos. A mí me pasa que cuando yo hago una foto, no me quedo atrás de la cámara, sino que me meto en la escena y la ilumino. Sí, Y lo que veo es mucho más rico que lo que la cámara captura. claro. Bueno, pero vos haces esto. Lo que pasa es que me parece que hay que diferenciar la operación específica, coreográfica, performántica y además lumínica, que es completamente decisiva, dado que va a transformar de manera radical el campo lumínico en el sentido de las tradiciones en las que el campo lumínico permitía ver, no solo enrarecer, permitía ver el enrarecimiento. Vamos a tomar por ejemplo Witkin, un fotógrafo del enrarecimiento, vamos a decirlo entre comillas, de los contenidos, ¿no? Entonces, claro, era la naturaleza muerta con cosas putrefactas, pedazos de cadáveres, ¿no? Sí, y la iluminación era, uno diría, no convencional, pero clásica, en el sentido de que no había trabajo sobre iluminación. Es decir, ¿dónde está la rareza? Ese es el asunto. Como estábamos hablando acá del enrarecimiento y de la extrañeza, ¿cómo?
del gesto. Sí, pero ese es ahora, si vamos a lo tuyo, ¿no? Vos haces una especie de artificio interesante, que es el siguiente. Yo cuando vi la muestra, había un cuidador, por eso no podía tocar. Yo te todo el tiempo queriendo tocar. No, porque hay una especie de ficción de la pincelada. Sí. Está la ficción de la pincelada. Entonces, lo interesante es que en el caso de Arturo me parece que está digamos, la ficción de la naturalidad, ¿no? Todo esto que parece puesto en una especie de arquitectura ordenada está totalmente construido, ¿no es cierto? En el caso de Lionel, me parece que la cuestión de la ficción de la pincelada se duplica con la ficción del lienzo, porque además me parece que también me dio la impresión de que mucho está digitalizado, ¿no? Sí. El 90% de la imagen está digitalizada, incluso las pinceladas, los garabatos. Pero después muy hábilmente, como en un trompe-l'œil, vos usás una especie de materia que parece yeso, donde imprimís eso, entonces parece que fuera pintura. Ahora yo digo, pero entonces ese simulacro, me interesa ¿por qué la elección de ese simulacro, ¿no? El simulacro de la pictoricidad propiamente dicha, ¿no? Porque el simulacro me parece que tiene que ver con el borramiento de los límites, no solamente con construir un orden, sino con apelar a un desorden perceptivo, de nuevo, para que el espectador de algún modo ingrese, pero ingrese inestable, ¿no? Que en medio se le mueva el piso. El punto es exactamente ese, porque con estas obras las que se vieron al principio, del 2000 hasta el 2008, 2009 y hasta el 2010, 2011 inclusive, trabajé con prints directos, o sea, sobre lienzo grande, plásticos, lo más neutros posible. Y vi mucho lo que pasaba con el espectador, porque hasta ese momento parece mentira, ¿no? Pero en realidad estas gigantografías a las cuales ahora estamos muy acostumbrados a ver en la vida pública, a principios de 2000 eran una novedad. O sea, de hecho yo trabajé pintando carteles de cine, porque en los cines se ponían carteles pintados a mano con los actores y después venía el artista y le ponían letras. Ya se acuerdan. Bueno, después vinieron las máquinas que eran muy chicos. Venían las impresoras, hasta el 2000 ya empezaron a aparecer en la vía pública los grandes paneles impresos. Para mí fue como una extraordinaria oportunidad de poder irme al tamaño. Para resolver una imagen épica tenía que ser un tamaño épico. Entonces de ahí venían. Pero había un efecto con el espectador que era... no entendía qué pasaba, como de desazón. Una cosa como, bueno, pero es una impresión. Como que el primer impacto era como, qué soberbio, y después había como una especie de desazón frente al territorio de la pura imagen, el relato de la imagen. Y empecé como a explorar qué pasaba ahí, ¿no? Y iba a museos y me fijaba qué reacción había frente a las obras que tenían mayor tratamiento realista con barnices y las más actuales, más modernas, más del impresionismo para acá, donde había una materialidad, ¿no? Y qué gusto había. Y obviamente empecé como a experimentar esto y me di cuenta que si yo buscaba que hubiera una textura que acompañara la imagen, era como una especie de fantasía de pintura, que no era pintura, era una ficción. Entonces dije, no me importaba eso, lo que quería era que se moviera el fondo, que hubiera una sensualidad en el fondo que generara esta inquietud de qué pasa debajo, qué pasa, esto de dónde proviene, qué es, que le sugiere el qué es casi al mismo tiempo que estoy viendo. Y ahí es donde me aparece esta pintura previa para luego estampar y después retocar, generando como ese borde. Pero se podría decir que Lionel trabaja la ficción de la pintura y Arturo trabaja la ficción de la fotografía, ¿no? Pero también de la pintura. También de la pintura, porque es algo que yo... Te puedo mostrar. No me muestres. ¿Cómo que no? Te quiero preguntar sobre eso, porque hay una reflexión muy fuerte, ¿no? Hay una alusión muy fuerte a la pintura con esta obra que se llamaba El hechicero, ¿no? Sí, bueno. Que me pregunto por qué esta alusión tan directa a la obra y al gesto pictórico, ¿no? Bueno,
ese es una foto de una serie que vengo haciendo mucho tiempo, que son retratos de artistas. Ese es el retrato de un artista, que es Nicolás Domínguez Nasif, y él tiene sus pinturas están ahí, ¿no? Es una puesta en escena de sus pinturas. También se ve este elemento del foco, porque se ve en primer plano en el interior del taller y el foco en el lejano callejón. La calle tiene foco también, sí. Sí, y se llama El Hechicero porque él tiene como una impronta muy mística, esotérica en su pensamiento. Sus pinturas tienen algo muy esotérico, de hecho hay una en primer plano que es como un cajón y un camino hacia la muerte. Pero al margen de eso, yo experimenté con la pintura poniendo en la fotografía objetos representados por pinturas. No sé si tenés, creo que debe ser la foto 9 o la 10. Esta, por ejemplo, esta surgió de la reflexión de cómo representar la mentira en la fotografía. La mentira. A ver, dale. Entonces, el velador Sí. está pintado. El velador está pintado, ¿no? Y el fondo está pintado. Cierto. Entonces, bueno, Está pintado En- en la puesta en escena fotografiada. está pintado en un canvas, en una tela. Ah, bueno, entonces está pintado. O sea, la foto es la foto. La foto es la foto, pero en la foto está la pintura. Sí. La pintura de una falsa luz, de una falsa lamparita que está pintada. Pues se llama a la luz del amarillo y, bueno, representa mi manera de resolver cómo representar la mentira dentro de la fotografía. Y si pones la siguiente, en esa tela que cae, bueno, lo que yo hice fue rescatar naturalezas muertas del Renacimiento, del Barroco, imprimirlas en una tela y hacer que la tela caiga, que parece que cae. Es una puesta en escena, la foto se llama vertere, del latín verter, y es como la representación de la teoría del derrame. Ahora pasa algo curioso, que en la pintura hay unas maderas, por ejemplo, por donde cae la naranja, o por donde caen las peras, y esa madera saliendo de la tela, claro, se convierte en una madera real. Hay un pasaje de la fantasía a la realidad, y el único alimento comestible que hay es una remolacha en la madera, pero que no cae, porque está ahí sujetada, está clavada por un ponzón, y lo único que se ve en el plato vacío es el reflejo de una imagen, o sea, la fantasía de la fantasía, ¿no? Pues, Ahora, fíjate vos que inmediatamente pienso en Magritte. Que Magritte hace una operación equivalente, solo que siempre en pintura. Conceptual. Claro, pero siempre en la pintura, ¿no? Digo, es el pintor más filosófico que existe, ¿no? En el sentido de pintar esas ideas, ¿no? Entonces, esa misma operación de disolución de los límites, ¿no? Yo creo que ahí, por eso decía al principio, que la imagen siempre es verdad, en sí misma, ¿no? En sí misma, no hay mentira o verdad en la imagen. Sí hay mentira o verdad, en todo caso, en los procedimientos, pero no es tanto un problema moral, ¿no? El problema de la mentira o verdad es como que enseguida se corre al dilema moral. Es un dilema conceptual, en realidad, ¿no? Que tiene que ver con la ficción y la realidad, ¿no? Con la puesta en escena y el documento, ¿no? Pero el eje digo, ¿no? Perdón que me metí, pero es que sea veraz, que el espectador le sea veraz, le sea creíble. y por eso usan la fotografía. Claro, pero ¿en qué sentido? En el sentido de la convicción, está bien, en el sentido de la convicción del discurso mismo, así. Sí. La enunciación, ¿no? Lo que se enuncia tiene un grado de veracidad que es específicamente lo que se dice, ¿no? Es decir, ahora no tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con el lenguaje, ¿no? El lenguaje no es ni verdad ni mentira, es, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que las operaciones, me parece que hay en todos artistas, tienen que ver con esa especie de solución de estas categorías, en cierto sentido, y ambos me parece que trabajan con el género. ¿En qué sentido? El género está de algún modo puesto en el imaginario de todos. Aunque no lo llamemos género, pero si a uno le dicen naturaleza muerta, sabe de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, si no se imagina, es probable que nos imaginemos a una naturaleza muerta, pero nos imaginamos una estructura, lo mismo que si decimos paisaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que Lionel trabaja con el género en el sentido del imaginario, uno diría,
imbricado, ¿no? Es como si, yo lo primero que pensé cuando vi las pinturas, pensé, es como si hubiéramos puesto juntos 12 Rubens superpuestos, transparentes, ¿no? 12 Rubens superpuestos, y a eso le hubiéramos tirado encima una especie de polvo disolvente, junto con algunas imágenes de publicidad, con algunas poses retóricas que vienen de otro campo, ¿no? Entonces es como si los géneros están mezclados en un colapso no solo de la pintura de él, sino del imaginario. Nosotros en realidad vivimos en una circulación de imágenes muy ordenadas, además hiperclasificadas, dado que estamos todo el tiempo clasificando imágenes, ya en el sentido de la bitácora y de la nomenclatura, pero también en el sentido del imaginario, las tenemos bastante ordenadas. Me parece que la politicidad, me parece a mí, de lo que propone Lionel, es la politicidad de revelar el colapso del imaginario cuando se trata de un mundo domesticado, digamos, de unas imágenes más bien domesticadas, en el sentido de la apropiación de la imagen por parte del espectador, pero a su vez la apropiación del espectador por parte de la imagen. Somos como nunca prisioneros de la imagen en el sentido de la aluvional masividad que nos rodea de la imagen, ¿no es cierto? Entonces, ¿Está grabado esto? Sí, acá estoy grabando. no, mejor que no. Cuando yo hiciera Estoy grabando. las obras, o sea, en un punto donde uno tiene una conciencia, pero tal vez en el momento, como bien lo decía antes, que cuando uno se pierde es cuando a veces siente que mejor fluye la cosa. Sí. Por eso, cuando recurrí a Rodrigo Alonso, que es el curador de mi muestra, fue para mí una especie de alivio que podría ser si vos también, pero en el caso de Rodrigo, que ya teníamos un conocimiento mutuo, digamos, del trabajo, que venía siguiéndome, fue un alivio para mí que encontrara las palabras del procedimiento, digamos, que yo estaba aventurando. Y fue, en ese sentido, me ayudó mucho a construir un poco la conciencia de lo que estaba enunciando, ¿no? Que para mí era como... Gombrich decía que lo más importante de la obra de un artista era lo que el propio artista no conocía. Bueno, creo que tenía razón. Bueno, yo creo que siempre hay que trabajar con lo desconocido, siempre hay que saber que le sorprende al artista y a los demás. Pero sobre el curador, yo quería hablar de mi curadora, que se llama Gala Pandora Torrent. Que vamos a hacer Ahora pasa el holograma. Pero bueno, como les decía, la alimenté con textos de varios críticos que habían escrito sobre mi trabajo, con mi statement, y con los temas de los que yo creía que hablaban las fotografías, y la verdad es que me interpretó muy bien, y pasó algo muy cómico en un programa de radio. Un locutor me dice, quiero leer este texto que es tan poético, tan hermoso. Bueno, lo leyó y yo después le conté que era una inteligencia artificial. Y pasa otra cosa, que es cuando... No, que muchas veces cuando digo que es una inteligencia artificial, los críticos o los periodistas se agarran la cabeza y dicen, me quedo sin trabajo. Y eso es, digamos, otra metáfora sobre lo que pasa en el capitalismo con los nuevos medios de producción, que no pensamos que nos ayudan, sino que son una herramienta más de opresión y explotación, para ser bien político. No, yo solo quería... No, disculpa. Habría que pensar que dice Rodrigo Alonso, ¿no? No, yo solo quería concluir lo que, el hilo en relación a la obra de Arturo, en el sentido de los géneros, ¿no? Me parece que hay una cuestión de la pintura como hábitat, ¿no? Como construir un espacio donde se manifiestan elementos, ¿no? Que pueden ser figuras, pueden ser objetos, pueden ser una especie de paisaje o de situación exterior, y justamente en ese sentido la cuestión de los interiores y exteriores, ¿no? Me parece que Arturo trabaja, aprovecha, digamos, la retórica escénica del interior y el exterior, y lo hace metáfora. Y eso lo hace muy sutilmente en la propia construcción física de la imagen, y creo que hiperfundamentalmente en la construcción lumínica, ¿no? Porque creo que muchos de los análisis de la historia del arte se saltean un poco los quiebres paradigmáticos de la iluminación en la pintura, ¿no? Y yo creo que Arturo ha hecho un quiebre paradigmático en la iluminación fotográfica contemporánea, lo digo sin cumplido. Del mismo modo que a veces en la historia del arte se analizan
los contenidos, pero se saltean un poco los análisis formalistas de la puesta en escena. Por ejemplo, la luz del Caravaggio es una luz completamente artificial, pero uno siempre lee subrayadamente la escena de Maus y la cuestión de los contenidos, ¿no? Por supuesto que ya se lee muchísimo, pero no de una manera tan categórica, ¿no? O Georges de Latour, la cuestión de la vela de Georges de Latour, las fuentes lumínicas, fueron revoluciones, ¿no? Ahora, esas revoluciones parecieran pasar más atenuadas que otras revoluciones más explícitas, ¿no? Que son a veces la de los contenidos, a veces la de las iconografías. Por ejemplo, Georges de Latour se lee muchísimo el título del Taúl, ¿no? Y se saltea un poquito la cuestión de iluminación, ¿no? Bueno, yo creo que ahí Arturo dice, un momentito, que todo lo que se ve es porque hay luz. Y se ve de una manera peculiar porque yo trabajo la luz de manera peculiar, ¿no? Y después conversamos de todo lo demás, si ustedes quieren. Algo así. Esa es mi próxima La inteligencia artificial se quedó sin trabajo. Las fotos de la banda Bader-Meinhof son fotos en blanco y negro sacadas estrictamente de los archivos periodísticos. La banda Bader-Meinhof es esa banda que, un poco como los presos de Trelew, los mataron en la cárcel, se suicidados en la cárcel. Y están las fotos de los miembros de la banda muertos, ¿no? Fotos periodísticas, ¿no? O policiales. En realidad son fotos policiales, me parece. Y él te las pinta, ¿no? Ahora, entonces la pregunta es, ¿por qué las pinta? Si nosotros ya tenemos, digamos, todo el mundo conoció el documento, el sentido de la extrañeza, ¿no? Que estábamos hablando antes. No hay nada menos extraño que la foto policial o la foto contenida por un discurso, ¿no? Completamente contenida por un discurso. Pero este dice, sí, entonces vamos a ver, si las pinto, encuentro una extrañeza allí donde no podía verla, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Él se vuelve más dramática todavía. Claro, ¿por qué? Porque lo que yo creo que él, sin tener una respuesta directa, se está interrogando sobre la ontología de la pintura y la ontología fotográfica. Que aunque pinten, se ocupen de lo mismo, producen efectos completamente distintos. Y a tener un poco lo que decís y tratando de responderte de lo que vos decías, ¿qué estamos diciendo? Creo que más que lo que decimos es lo que estamos preguntando. Sí, claro. Y tanto él como yo creo que lo que coincidimos es que nos hacemos preguntas similares y de ahí la empatía que genera también nuestros respectivos trabajos, ¿no? Sí. Así que tal vez no se trata tanto de lo que decimos, sino Sí. de lo que nos preguntamos, ¿no?